Mateo capítulo 18, verso 1, Lucas 22, 24, Lucas 9, 46 y Marcos capítulo 9, verso 33. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Mateo capítulo 18, verso 1. La palabra del Señor dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Quiero hablar acerca del mayor en el reino. Diga conmigo: el mayor en el reino. Me llama la atención que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay historias o parábolas o enseñanzas de Jesús que aparecen 3 veces. Son muy pocas las que aparecen 4 veces. En otras palabras, son muy pocas las que aparecen en los 4 evangelios, pero hay algunas que aparecen las 4 veces. Algunas aparecen solo una vez, solo en un evangelio. Algunas aparecen en 2, la misma, pero de otra óptica. Algunas aparecen en 3 y algunas aparecen en 4 veces la misma parábola o la misma historia. Y este es uno de los temas interesantes porque aparece 4 veces en los evangelios. Aparece una vez en Mateo, aparece 2 veces en Lucas y una vez en Marcos. O sea que donde no aparece es en Juan, pero en Lucas aparece 2 veces. Y en total en los evangelios habla 4 veces acerca del servicio. Diga conmigo: el servicio. Si habla 4 veces en 3 libros, hay que ponerle atención. Quiere decir que lo que Jesús nos quiere enseñar aquí es importante. Diga conmigo: esta noche el Señor nos quiere enseñar algo importante. Creo que cuando usted es muy reiterativo con un familiar suyo, con un hijo, con una persona, porque realmente es importante lo que usted quiere decirle, ¿verdad? Usted lo repite 3 veces, 4 veces, 5 veces. En 3 libros el Señor nos está hablando 4 veces de esto, de quién es el mayor en el reino. Y en Mateo capítulo 18, que lo acabamos de leer, aquí dice que los discípulos se le acercaron a Jesús. ¿Cuántos se quieren acercar a Jesús? Para hacerle una pregunta. Vinieron con la disposición o el interés de hacerle una pregunta, y la pregunta era: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A ellos les interesaba saber si hay alguien que es mayor que otros. Póngame cuidado porque Dios nos va a hablar en esta noche. Una de las cosas que le quiero decir es que el reino de los cielos no solo es el cielo. Porque cuando nosotros decimos el reino de los cielos nos imaginamos allá arriba. No, el reino de los cielos es un ambiente. Quiere decir que aquí también está el reino. Diga conmigo: aquí también es el reino. O sea, no es que los discípulos le están diciendo al Señor Jesús: ¿quién es el mayor allá arriba? No, le están diciendo: ¿quién es el mayor en el reino? Sea allá, allá o allá, el reino. Diga conmigo: el reino. Porque el reino no es un reino, es su reino. No es el reino del pastor Jonathan, no es el reino del pastor fulano, no es el reino de tal cartel o de tal iglesia. No, en el reino de Dios no hay imperios personales. En el reino de Dios es el reino de Dios.
O sea, que tiene que ver mucho con trabajo en equipo, con unidad. Diga conmigo, unidad. ¿Quién es el mayor en el reino?, le preguntan al Señor Jesús sus discípulos. Me gustaría saber si hay alguien aquí que quiere ser discípulo de Jesús. Porque una cosa es ser seguidor de Jesús y otra cosa es ser discípulo de Jesús. Y papá no nos está llamando a ser simplemente, con todo respeto, seguidores de Jesús, sino a ser discípulos de Jesús. Y los discípulos no eran nada tontos. Mire al que tiene al lado, dígale: usted no es nada tonto. Los discípulos le hacen tremenda pregunta a Jesús y le dicen: ¿quién es el mayor en el reino? Les interesaba los primeros lugares. Y aquí hay algo que yo quiero enseñar. A Dios no le disgusta que usted ocupe un lugar, usted o yo ocupemos un lugar privilegiado. No le disgusta, porque a veces tenemos una falsa humildad. No, claro que la humildad es de Dios. A Dios le gusta la humildad, ya lo vamos a hablar. Pero una cosa es la humildad y otra cosa es la falsa humildad. No, yo no quiero lo primero. En realidad Dios a sus mejores hijos sí los va a poner en los mejores lugares. O sea, es imposible que alguien que es fiel y leal con Dios, Dios no lo ponga en los mejores lugares. De hecho, a medida que vamos a ir desarrollando este mensaje, nos vamos a ir dando cuenta que Jesús en ningún momento les dijo: no, el mayor no existe, ni les dijo: el primero no existe. Él les dijo: ok, qué interesante pregunta, les voy a decir qué tienen que hacer. Pero en ningún momento Jesús dijo: el primero no existe ni el mayor existe, dando a entender que sí hay gente mayor, sí hay mejores y sí hay primeros. Por ejemplo, para ser primero hay que ser postrero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, lo primero que yo quiero que nosotros entendamos esta noche es que el reino es su reino. Diga conmigo: es su reino. El reino no es de allá solamente, ni de acá, ni de allá, es general. Pero es un ambiente, una atmósfera. No todo el mundo accesa al reino. El reino, quiero que aprendas esto, diga conmigo: el reino es una dimensión gloriosa. Por eso es que los que oían las parábolas de Jesús no lo entendían, porque no era para ellos. El reino no es para fariseos, el reino es para discípulos. Solo los discípulos con códigos, porque para accesar al reino se necesitan llaves, código. Levante la mano y diga: el Señor me está dando códigos para accesar al reino. Entonces, en Mateo capítulo 18 ellos se le acercan. Tengan mucho en cuenta esto, porque cuando vamos a ver los siguientes pasajes nos vamos a dar cuenta que pasan otras cosas diferentes. Y eso es lo que a mí me gusta de cada escritor, que tiene diferente ángulo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino? Ellos vinieron a Jesús y le preguntaron. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Bueno, vamos a ir a la segunda cita bíblica, Lucas 22-24. El reino tiene que ver con niños. Diga conmigo: el reino tiene que ver con niños. O sea, siempre el reino de Dios tiene que ver con, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que a los niños tenemos que amarlos, aguantarlos, orar por ellos, ayudarlos. Y yo profetizo que esta iglesia se llenará de niños. Y tu familia se llenará de niños. Alguien dígame amén. Y tendrás más niños, más nietos. Y vamos a cuidar a los niños. Alguien puede decir amén. A Dios le agrada a los. Estos días un hombre de Dios me dijo: si vienen los niños, vienen los padres. Yo declaro en el nombre de Jesús que los niños van a llegar en cantidad, y van a llegar sus tíos, sus padres, sus abuelos, en el nombre de Jesús, porque de los niños es Él. Recuérdame, Lucas capítulo, leámoslo, Lucas 22-24, porque aquí cambian algunas cosas, no mucho, pero hay cambios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería
el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo y en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Atención. En el primer pasaje que nosotros leímos decía que ellos vinieron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el mayor en el reino? Estaban interesados en eso. Pero aquí dice que ellos estaban en una disputa. Ellos se disputaban directamente quién era el mayor o el mejor. La palabra disputa es la palabra pelea o discusión. En otras palabras, ellos estaban peleando a ver quién de ellos era él. Cuando yo leo esta palabra, el Señor me dice: yo quiero discípulos que no se disputen con envidia o con celos cosas. Porque una iglesia sana, una iglesia saludable, es una iglesia que no debe tener competencia. Alguien dígame amén. Somos un equipo, estamos armando un equipo saludable y no va a haber celo ni envidia entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe lo que el Señor me habló? Me dijo: yo quiero hijos que sí se disputen, pero no el querer ser el mejor, ni el querer ensuciar a otro, ni el querer sobresalir más que otro, sino que se disputen el servir. Hoy en día cientos de personas se disputan sobresalir, pero pocos se disputan el servir. Y en el reino no gana el que sobresale. Wow. En el reino gana el que sirve a los demás. Y qué lindo es que llegue el día en que cuando hay que hacer algo dentro o fuera de la iglesia, la gente se pelee por agarrar un servicio, por agarrar una asignación, por agarrar una tarea, por decir: yo lo hago. Pero sinceramente, mi hermano, faltan manos, falta mano de obra. Muchos son los que quieren hablar, pero pocos son los que quieren hacer. Y la Biblia dice: y se disputaban entre ellos quién era el mayor. Y Jesús les dijo: vengan para acá que quiero hablar con ustedes. Porque se dio cuenta que estaban ahí peleando. Toque al que tiene a su lado, dígale: venga para acá que quiero hablar con usted, le quiero enseñar algo, dígale. Y les dijo así, yo lo voy a parafrasear. Le dijo: allá afuera funciona de una manera, pero aquí adentro en el reino funciona de otra. Por favor, repítalo conmigo. Diga: allá afuera funciona de otra. ¿Cómo funciona afuera? El que más tiene dinero, poder, plata, fama, todo el mundo le sirve. ¿Por qué? Porque es el dueño del negocio, porque es el que tiene fama, porque es el que tiene corbata, porque es el dueño del avión privado. Entonces, afuera es normal que todo el mundo le rinda respeto, honra, autoridad o tapete a alguien importante, porque como es el dueño o el sobresaliente o el artista o el famoso, entonces es normal que él es el mayor, porque afuera sin Dios el mayor es el que más logra o el que más tiene. Pero Jesús le dice: pero venga, yo les voy a enseñar una cosita, que venga que ustedes están peleando acá. Aquí en el reino no es así. Dígale al que tiene a su lado: aquí no es así.
¿Cómo que no es así? No. Aquí el mayor no es el dueño del restaurante. Aquí el mayor es el mozo que le sirve a los demás. ¿Cuántos están recibiendo palabra? Estamos llamados a servir. Dentro de la iglesia, claro. Fuera de la iglesia, claro. Cárceles, hospitales, geriátricos, claro. En todo lugar. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe dónde comienza el servicio? Pregúnteme dónde. En mi propia casa. Dale la mano al que tienes a tu lado. Dígale, debes barrer. Dígale, debes tender tu cama. Dígale, debes lavar los platos. Debes ayudar a cocinar. Debes ayudar a cambiar pañales. El servicio comienza en nuestra propia. Por favor, no se sientan mal nadie. Mis mensajes, mis prédicas son generales. No se vaya a enojar. Porque a mí me ha pasado que hay gente que dice, el pastor preparó la prédica para mí. Menos mal que yo no vivo con usted. En realidad es para todos. Dios nos está llamando a servir, comenzando desde nuestra propia. Diga conmigo, el servicio comienza en casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le ha pasado que usted fuera de casa es muy amable, muy servicial, y en su casa todo patas arriba? ¿No le ha pasado que usted afuera ayuda, hace, y en su casa? Entonces yo creo que esta es una iglesia de familias saludables y poderosas que vamos a accesar al reino. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Me sigue todavía? Ellos disputando, ¿quién es el mayor? No, muchachos, venga, yo les voy a enseñar. Allá afuera es normal. Allá afuera el que más tiene es el mayor. Sí, es verdad. Pero aquí en el reino no. Por eso es que muchos no logran entrar en el reino de Dios. Porque recuerde que el reino de Dios es una dimensión, un ambiente, una atmósfera. Y para entrar en el reino de Dios se necesita un corazón humilde, sencillo. Tener corazón de niño, se necesita servir a los demás. Alguien tiene que decir amén. Por eso cuando a nosotros alguien nos dé algo, practiquemos el gracias. Cuando alguien nos sirva algo, un mesero, un mozo, cualquier cosa, digamos gracias. ¿Cuántos creen que Dios va a levantar entre nosotros una iglesia agradecida? Dígale al que tiene a su lado, gracias. ¿Cuántos están recibiendo? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo esto? ¿Qué le da autoridad a Jesús para enseñar este tema? Él le había lavado los pies a sus discípulos. Y posiblemente no solo le había lavado los pies, sino que también les había en la mesa. ¿Por qué solamente tendrá autoridad de hablar este tema el que sirve? Qué tremendo. Porque el Señor Jesús estaba enseñando algo que Él estaba haciendo. La Biblia dice algo que me impacta. La Biblia dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo uno más que nosotros. O sea que siendo Dios se hizo siervo, se humilló. O sea, para ser mayor en el reino debemos humillarnos. Dígale al que tiene a su lado, debemos humillarnos. No, pero yo no voy a dejar que me humillen. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener un corazón de humillación, de agachar la cabeza y de ser humilde. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántos están bendecidos? ¿Seguimos? Tercera cita bíblica en el mismo Lucas, pero en el capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 46. Otra vez lo mismo.
pero más cortito. Entonces entraron en discusión. Oye, a mí me parece que los discípulos se la pasaban, era cuidado con ese espíritu, porque nosotros fuimos llamados a echar fuera demonios, a ganar almas, a predicar, a sanar enfermos, a adorar al Señor. No fuimos llamados a estar peleando. No sé si me entiende. Y aquí dice otra vez, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería. ¿Usted se imagina a Pedro, Juan, Marcos, Santiago? No, yo soy mejor. No, yo soy la mano derecha del Señor. No, yo soy el mejor porque yo estuve. No, porque yo fui con la barca. No, porque yo lo acompañé a Capernaum. No, porque. Y el Señor los miraba y decía: estos cabezones. Aquí dice textualmente, por lo menos en la Reina Valera, dice discusión. ¿Qué se la pasaban? Y a veces no cumplimos el propósito de Dios por andar con los hermanos. Y dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Verso 47. Y Jesús, percibiendo, discerniendo, porque es que a veces ellos se hacían los locos. Por lo menos en Mateo se le acercaron, pero en Lucas ellos estaban peleando allá entre las muelas. Y Jesús los detectó con discernimiento y dijo: estos se la pasan peleando. ¿Me sigue todavía? Percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño entre vosotros, ese es el más. Definitivamente, para accesar al reino y para agradar el corazón de Dios, debemos ser humildes y debemos tener un corazón de niño. ¿Cómo es un niño? Recordémoslo. Deben 5 características de un niño. Travieso y me gusta. No, muy bien. ¿Sabe por qué? Lo que acabas de decir es un excelente aporte. A propósito, Mariano, bienvenido. ¿Cuánto le dan la gracia al Señor por la vida de Mariano? Un aplauso. Paremos ahí porque generalmente queremos decir lo bueno de los niños, pero eso que él dijo me gusta. Porque Jesús dijo: el que recibe a uno de ellos, y a veces no son dulces, a veces son traviesos, pero el que soporta las travesuras con un corazón sencillo, ese accesa al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo más es un niño? Es sensible. ¿Cuántos quieren volverse sensibles a la voz de Dios? ¿Y cómo es un niño? Confiado. No tiene esa defensiva con la que nosotros muchas veces andamos. ¿Y cómo es un niño? A veces alguien nos hace algo y le hacemos la cruz por un año. Un niño no guarda rencor porque ama, y el amor no guarda rencor. Alguien dígame. Ese es el espíritu que debemos tener. Y de paso les voy a decir algo: discúlpenme si les hemos ofendido, si les hemos hecho algo malo. No guarden nada contra nosotros. Amén. Yo no voy a guardar nada contra ustedes. ¿Cómo más es un niño? Es curioso. Me gusta esa. ¿Cómo más es un niño? Inocente, servicial. Es puro, no tiene malicia, no tiene pecado, no tiene maldad. Es manso. Algunos dicen: yo soy manso pero no menso. Un niño no tiene malicia. Y si nosotros hay algo que yo quiero aclarar, ponga cuidado. Nunca Jesús dijo: está mal, el mayor no existe, el primero no existe. Él dijo: ustedes quieren saber quién es el mejor. Bueno, les voy a decir esto. O sea, que dejó abierta la posibilidad de que en el reino sí hay mejores, mayores y primeros. Yo quiero que alguien levante la mano derecha conmigo y diga: estoy llamado a los primeros lugares. No se haga el humilde. No, a mí no me interesa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar con la medalla de oro? Alguien dígame amén. ¿Por qué no soñar con el podio? Dígame amén. ¿Por qué no soñar con el balón de oro?
Pero el Señor nos dijo, para lograr eso, sí se puede, muchachos, pero no disputando, no perdiendo el tiempo, no con orgullo, no con discusión. ¿Sabe cómo se logra? Con humildad, con sencillez, sirviendo a los demás, practicando el servicio. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta noche? Marcos 9, y terminamos acá. Marcos capítulo 9, verso 33. Marcos 9, 33. ¿Sí? ¿Estoy bien? Otra vez peleando estos muchachos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó. Aquí ya da otra óptica. Aquí el Señor Jesús esperó a llegar a casa y ahí los agarró. Porque hay cosas que se corrigen en casa. Hay cosas que se corrigen en público, pero hay cosas que se corrigen en privado. Y aquí dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Cuidado, porque en el camino a veces nos desenfocamos de lo que Dios nos mandó a hacer. Y yo necesito que todos los que estemos aquí este año estemos enfocados. Necesitamos estar enfocados en lo que papá nos mandó a hacer. No solo asistir a un culto y escuchar a un pastor, ay, qué bonita la palabra, y vuelvo el domingo. No, tenemos que estar enfocados en lo que el Señor nos mandó a hacer, que es ganar almas. ¿Alguien dice amén a esto? Mas ellos callaron. Ahí sí se quedaron callados. Denle un codazo al que tiene al lado, dígale: ahora sí te quedas callado. Pero en el camino estaba peleando. En la iglesia calladito. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero. Mire, él no está diciendo están mal, el primero no existe. Él dice: ok, si quiere alguien ser el primero, será el postrero de todos y el servidor. Si alguien entendiera este principio, se la pasaría ayudando a los demás. Lo que pasa es que vivimos en un mundo afanado, ansioso, ocupado. Pero yo oro al Señor para que active entre nosotros un espíritu de servidores. ¿Cuántos nos van a acompañar a conquistar Buenos Aires en el nombre de Jesús? ¿Sabe cómo lo vamos a hacer? Diga conmigo: estamos llamados a servir. Y tomó a un niño. Puede ser que es la misma ocasión, pero por algo está 4 veces. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me... Hay un conducto regular: el que recibe al niño recibe a Jesús, el que recibe a Jesús recibe al Padre. Apréndalo: el que recibe a un niño, aunque sea curioso, travieso, hermoso, lo que sea, recibe a Jesús. El que recibe a Jesús. Pero quiero terminar con el último principio. Volvamos a Lucas 9:46. Ya lo vimos, pero quiero tocar una cosita aquí. Quise dejarlo para lo último. Lucas 22:24. Lucas 22:24, ¿sí? Lucas 22:24, perdón. Quiero que vaya conmigo al verso 28. 22:28. ¿Cuántos están bendecidos? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. Póngame mucho cuidado. Hasta el momento hemos hablado de ser niños, humildad, humillarse. Ayúdeme a ver si se acuerda de algo. Servir, no disputar,
no competir, todo eso. Pero aquí hay algo muy interesante. Muy probablemente Jesús está con los discípulos en la mesa, diciéndoles lo de los niños y corrigiéndoles su competencia y diciéndoles: no, allá afuera es así, aquí adentro es así. Pero muy probablemente Jesús está sirviéndoles algo y aprovecha para decirles: pero vosotros habéis permanecido conmigo. Los retó, los regañó, les jaló las orejas por la competencia, pero les dijo: y yo les estoy sirviendo para que vean que lo que les hablo es verdad. Yo soy Jesús y sirvo. Pero ustedes han permanecido conmigo, y por lo tanto les voy a asignar una gran recompensa, tronos. Ustedes me van a ayudar a juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que el mayor en el reino no solo es el que no compite, el humilde, el que sirve, el que ayuda a los demás y todo lo que hablamos en este mensaje. Es el que logra permanecer. Por ejemplo, personas que duran 3 meses enchufados: sirvo, ayudo, predico, y después se desaniman, se van, abandonan, tiran la toalla, el diablo se los llevó. Una de las cosas, espero que este mensaje te esté bendiciendo, una de las cosas que Dios más valora en el reino es la perseverancia. Fíjese que les jala las orejas primero, pero luego les dice: pero ustedes han permanecido conmigo y les voy a... Así es el Señor. ¿Sabe una cosa? El Señor a veces pero al final siempre nos deja ganar. Dije que al final siempre el Señor nos deja ganar. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Que nosotros Todos los años que llevamos pastoreando con mi esposa, que son aproximadamente 7, 8 años, hemos visto muchas cosas buenas, bonitas, feas, de todo. Hemos visto muchas personas ir y venir. Y le quiero confesar algo. ¿Le puedo confesar algo? Nunca me he enojado o me enojaré con alguien que cometa una falta, un pecado, un error. Uy, es que el pastor se enojó porque alguien metió la pata. ¿Quién soy yo para juzgar a un pecador? Si yo fui llamado a guiar, a pastorear, no a juzgar ni a criticar. Pero sí le quiero confesar algo. Lo que sí me entristece demasiado, lo que sí me bajonea mucho, es que alguien desista del propósito. Porque por lo menos el pecador cae, y en uno de nuestros devocionales hace unas semanas atrás decía 7 veces y vuelve. O sea, perdóname, no me confundas, no estoy justificando al pecador, pero el pecador, aún siendo cabezón, lo vuelve a intentar. Es mejor un pecador que insiste hasta que Dios lo libere, que uno que se emociona 3 meses pero luego abandona. No sé si alguien me está entendiendo. A mí personalmente me ha dado mucha tristeza personas que venían bien, pero que el diablo, la serpiente, los dañó y los sacó, y el diablo aplaude con sus demonios y dice: lo logramos. Desistieron del proyecto. Este es un proyecto grande. Nadie dijo que esto es fácil, pero te desafío: debes continuar y permanecer. Alguien dígame amén. Mire, le voy a dar un claro ejemplo. Yo creo, la Biblia no lo dice, pero yo creo que ahí entre esos 12 que peleaban estaba Pedro y Juan. Y le voy a decir algo: yo creo que el máximo candidato era Pedro. Pedro era: yo soy el mejor, ustedes quiten, yo soy el mejor, yo le he cargado el maletín a Jesús. Yo estuve cuando la hija de Jairo se levantó, yo estuve ahí. No, Pedro era súper. Yo creo que Pedro era terrible.
creo que Pedro presumía, era chistoso, era cabezón, era un personaje. Dígale al que tiene a su lado, usted es un personaje. Pero ¿por qué el Señor le dio tanta oportunidad a Pedro? Perseverancia. Pero Pedro, tanta cosa que, mire, terminó negando a Jesús. Sí, pero siguió el tipo, no abandonó. Judas sí abandonó. Los Judas abandonan, los Pedros siguen. El que tenga oídos oigan. Los Judas abandonan, los Pedros a pesar de todo continúan. Alguien tiene que decir amén. Entonces en el reino se valora mucho la perseverancia. Hechos de los Apóstoles. ¿Quién sanaba con la sombra? Capo. O sea que sí estaba en el podio Pedro. Pedro logró lo que quería. Pedro quería estar entre los mejores y lo logró. Pero lo logró a punta de lágrimas, a punta de servicio, a punta de rodillas, a punta de problemas, a punta de equivocación. Pero lo logró. El tema es que hay gente que ni sirve, ni ayuda, ni hace nada y quiere los primeros lugares. No sé si alguien me está entendiendo. Tarea, diga conmigo tarea. Servir en la casa. Dele una sonrisa al que te da solo, dígale tarea, vamos a servir en la casa. Una trapeadita. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado? Y después de que sirvamos en la casa, también hagámoslo en la obra del Señor. Porque hay mucho por hacer aquí. Pero necesitamos personas enfocadas. Necesitamos personas que se disputen, pero déjamelo a mí que yo lo hago. No personas que se disputen la pelea, sino personas que digan, cuente conmigo, ya está resuelto. Esa es la gente que necesitamos. Gente que quiera. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos se van bendecidos?